Gracias y paz, amados hermanos. Recientemente alguien me decía algo muy interesante. Me dijo lo siguiente: yo creo en Dios a mi manera. Eso me hizo recordar que hay personas que me dicen, mi Dios no castigaría a una persona por haber cometido un error. Mi Dios no castigaría a alguien por un solo pecado. Mi Dios no mandaría al infierno a una persona que no ha matado, no ha robado, no ha hecho muchas cosas solo porque se iba de fiesta o decía alguna mentira. Entonces es muy común escuchar a gente diciendo, mi Dios esto, mi Dios aquello, mi Dios aquello. Al final, la mayoría de personas adoran a un Dios ficticio, a un Dios que ellos se han creado, a un Dios que no existe realmente, porque no es el Dios verdadero. Tristemente, esta realidad puede venir a su corazón y pensar, es verdad, Juan Manuel, yo he encontrado un montón de personas que no van a la iglesia y dicen lo mismo. Yo he encontrado un montón de personas que van a la iglesia y también adoran a Dios a su manera o creen en Dios a su manera. Pero lo más preocupante no es que eso pase fuera. Fuera lo entendemos, ¿no? Pero lo más preocupante es que también pasa dentro de la iglesia. Existen muchas personas, y hablo de evangélicos, yo no voy a hablar ahora ni de católicos, testigos de Jehová, adventistas, mormones, de lo que sea, evangélicos, de los nuestros, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Existen muchísimos evangélicos que también adoran a un Dios que ellos se han inventado, porque muchas veces les preguntas, ¿cómo es Dios? ¿Qué sabes de Dios? ¿Cuánto sabes de Dios? Y la verdad es que suelen decirte, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordia, pero tampoco se refieren a Él no solamente como misericordioso, bueno o un Dios amoroso. Muchas veces ni siquiera nombran su justicia. Tampoco dicen que Dios aborrece a todo aquel que comete iniquidad, según dice el salmista. Tampoco dicen que Dios es lento para la ira, pero que la ira de Dios también es algo que se manifiesta contra el pecado. Tampoco suelen hablar de su perfecta justicia, del día del juicio, donde habrá una condenación eterna para todos los impíos, todos aquellos que no conozcan y estén en Cristo. Entonces, muchas personas dentro de la iglesia evangélica también viven su vida cristiana en base a lo que ellos creen de su Dios. La realidad es que como cristianos tenemos una responsabilidad, conocer verdaderamente a Dios. Porque lo mismo que le pasa a mucha gente fuera de la iglesia que dice que adora a su Dios, a un Dios que ellos se han imaginado a su manera, hay muchos evangélicos que no saben casi nada de Dios. En una ocasión leímos algo interesante, ¿no? Mi pueblo, el buey conoce a su dueño, pero mi pueblo no me conoce. Mira qué expresión tan triste, ¿no? El buey, la mula, el animal de carga conoce a su dueño, pero mi pueblo no me conoce. Otro texto que es muy interesante es este que dice, de cierto te pensabas que era como tú, pero te equivocabas. Es decir, hay personas que creen que Dios se parece un poco a ellos y al final adoran a un Dios a su gusto, a su criterio, bajo su propio pensamiento. Ah, yo veo a Dios de esta manera. Y ahí entra la importancia de estudiar las escrituras. Amados hermanos, Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado, Dios ha dado a conocer sus atributos. Y quiero darte un consejo muy importante. Veo a muchas personas entre los evangélicos queriendo descifrar los secretos ocultos de la Biblia. La gente tiene mucho interés en saber sobre las profecías de Daniel, sobre los secretos más difíciles de entender del libro de Apocalipsis. La gente parece que hoy prefiere que llegue alguien y le diga, esto es Rusia, esto es Estados Unidos, esto es China, esto es Corea, y esto va a ser la Tercera Guerra Mundial, y entonces vendrá esto. Y tú les preguntas, pero eso está en la Biblia. Bueno, yo lo entiendo así, yo lo entiendo así. A la gente le gusta más eso que conocer a Dios. Te voy a dar un consejo y te lo doy desde el amor que tengo por cada hermano en el Señor. Lo más importante a conocer es la persona de Dios. Antes de querer conocer los misterios, antes de querer conocer las profecías, y antes de querer conocer lo que para ti es más oculto, conoce a Dios. Conoce cada uno de sus atributos. Conoce su independencia, su omnisciencia, conoce su omnipresencia, su omnipotencia, conoce la seidad de Dios, la longanimidad de Dios,
Conoce la bondad de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios. Conoce a Dios, conoce sus atributos, conoce lo que Él ha dado a conocer de su voluntad, porque eso va a afectar a toda tu vida. ¿Cómo va a afectar a toda mi vida, Juan Manuel? Bueno, conoce a Dios para conocer qué alabanzas le gustan a Dios. No vaya a ser que estés alabando a Dios a tu manera y a lo mejor no le guste. Conoce a Dios para saber cómo a Dios le agradan las oraciones. No vaya a ser que estés orando a tu manera y a Dios no le agrade. Conoce a Dios para saber cómo debe ser un culto. Porque si el culto es para Él, ¿no? Si la adoración es para Él, si el culto es para Él, deberá ser a su gusto. Conoce a Dios para saber si lo que le estás dando a Dios es de su agrado. No les preocupa lo más mínimo que sus alabanzas, sus oraciones, su culto, Dios ni siquiera lo esté recibiendo porque no es a su gusto. ¿Y cómo conocer los gustos de alguien sin conocer a ese alguien? Por lo tanto, no caigamos en el error, ni siquiera en la iglesia evangélica, de adorar a Dios a nuestra manera, de crearnos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Conozcamos a Dios, al único Dios verdadero, revelado en las Escrituras, y adorémosle en consecuencia.